Hoy vamos a actualizar una Samsung Tab 2 de 10 pulgadas que originalmente trae Android versión 4.1.2 y la vamos a actualizar a Android 7, no oficial evidentemente. Ya en el canal hay una actualización a 5 al Lollipop y ahora vamos a probar actualizarla a Android 7. Si bien es un poquito más pesado que el anterior, pero después que carga todos los programas anda a una velocidad aceptable. Bueno, lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo, aceptar. Una vez que apago, presionamos volumen más y power. Y una vez que pone esta pantalla, tocamos volumen menos y se pone en modo download. Lo que vamos a hacer es conectarle el cable USB y vamos a ponerlo de costado. Vamos a ponerlo de costado para que no moleste. Y en el programa Odin, cualquiera de sus versiones, yo voy a dejar alguna para que puedan usar. Vamos a buscar un bootloader, un recovery y vamos a darle start. Para que funcione tiene que habernos detectado un COM, no importa el número, pero tiene que tener un COM. Si no detectó es porque tenemos un problema de drivers de Samsung. Start. Recovery. Y ahora va a reiniciar. Una vez que reinicia, va a arrancar como siempre, pero no es que le cambiamos el sistema operativo. Solamente cambiamos al recovery. Por otro lado, vamos a necesitar una micro SD. Con el sistema operativo nuevo y la instalación de los programas base. Ahora cuando arranque volvemos a apagarla, apagamos. Cuando termine de apagar, como ya vimos, ya desconectamos el cable. Volumen menos, power. Cuando aparece Samsung soltamos el power, mantenemos apretado hasta que se apague la pantalla. Una vez se apaga la pantalla, soltamos todo y esperamos que esta parte es un poco lenta, es que hasta que levante el nuevo recovery. Puede tardar un minuto o un poquito más tal vez. Hay que tener paciencia. Mientras voy a pausar para que el video no sea tan largo. Ahí levanto. Primero pone un cartel y después aparece esta pantalla. Bueno, una vez que estamos acá, podemos cambiar el lenguaje si queremos. Vamos a elegir español. Spanish. Ok. Y deslizamos. Primero vamos a ir limpiar. Y vamos a ir a limpieza avanzada. Que sería... Y vamos a elegir el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Que serían los WIP en inglés. Bueno, una vez que elegimos los 4, deslizamos
y volvemos para atrás, volvemos con la flechita para atrás, volvemos para atrás otra más y vamos a instalar. Una vez que tenemos que instalar, seleccionar almacenamiento y acá elegimos tarjeta micro SD, que es donde tenemos el sistema operativo. Ok, y acá vamos a tener un par de archivos. El primero y el segundo solo vamos a usar, el tercero es el zip donde teníamos todo junto. Tocamos acá y deslizamos para instalar el sistema operativo. El sistema operativo es más rápido que las aplicaciones. Una vez que termina, reiniciamos el sistema y deslizamos acá. Bueno, esta parte es un poco lenta hasta que termine de arrancar, pero bueno, vamos a mostrar las pantallas principales. Bueno, nos puede llegar esta pantalla que más o menos son 7-8 minutos, más o menos, tal vez un poquito más, la verdad no lo medí. Le damos Next, elegimos el español, Next, se cambia al siguiente, y acá podemos omitir, pero si no tenemos una SIM no nos va a dejar seguir, así que elegimos una red. Conectamos. Una vez que conectó, podemos siguiente. Acá damos siguiente, omitir, y inicio. Entendido. Bueno, acá tenemos ya la instalación, pero sin el Play Store, si se fijan no está, y tiene una skin que a mí no me gusta particularmente. Entonces en la SD no solamente está el sistema operativo, sino tengo un par de programas que vamos a utilizar. Primero vamos a agregarle un programa que puedo dejar un link para bajarlo de internet. ¿Dónde estamos? Que es el Swap Simrod, que en esta versión de Android sería bueno tenerla porque es como si pudiéramos agregarle más memoria de procesamiento. Habitualmente estas normalmente vienen con 1 GB. Acá ponemos fuentes desconocidas para que nos deje instalarlo. Y volvemos a intentar. Instalamos. Entonces como que le agregamos 1 GB. Yo le pongo 1 GB, se puede poner menos o más, pero más o menos en promedio creo que es lo mejor. Es como si tuviéramos una tablet de 2 GB. Si bien no se comporta exactamente igual que algo con 2 GB, pero mejora bastante la performance. De acuerdo, lo giramos. Por defecto viene para que le pongamos 512, pero yo le pongo 1 GB, o sea 1024. Crear un swap. Sí, esto tarda un cachito.
y lo que va a hacer que la tablet sea bastante más rápida de lo que sería sin eso. Así que esperamos que termine y lo vamos a reiniciar para instalarle el Play Store y otros programas básicos que tiene Android. Esperamos un poquito hasta que cree. Esto también tarda un poquito. Una vez que termina, acá nos pone donde creó el archivo swap y nos pide si quieren, yo justo le dije que no, si queremos probar una mejora más para juegos. Como yo no utilizo juegos, le puse que no. Una vez que está hecho esto, podemos agregar también el nuevo launcher para que se vea un poco mejor el skin que tenemos. Instalamos. Voy a pausar hasta que termine de instalar, o por lo menos hasta que muestre las opciones. Bueno, terminó rápido. Ponemos abrir. Y nos da esta pantalla. Le ponemos siguiente. Le damos siguiente. Y yo elijo, me gusta elegir iconos del dock, que nos da como el teléfono más antiguo. Aplicamos y tenemos el botoncito. Volvemos con esto y nos va a preguntar, elegimos nueva y la podíamos haber elegido siempre. Ya nos pasa a este skin que es un poco más amigable que el que tenía alfabéticamente hasta hace un ratito. Bueno, una vez que hicimos esas dos cosas, vamos a apagar de nuevo la tablet. Apagamos. Y una vez que apagó, volumen menos y power, y cuando aparece Samsung soltamos el power, y cuando desaparece Samsung soltamos todo y esperamos que nos muestre el menú del recovery. Ahí está, ahora sí lo ven desde cero. En la primera tarda mucho más que esto. Bueno, podemos seleccionar lenguaje, si no quieren no hace falta. Deslizamos esto, install, y si no en castellano, elegimos el almacenamiento, micro SD, ok, y acá nos falta agregar las aplicaciones para poner el Play Store, por ejemplo. Elegimos eso y deslizamos. Y ahora esperamos que instale. Vamos a pausar porque esta parte es más lenta que el sistema operativo. Una vez que termina de instalar, tocamos Reboot System. Esperamos un cachito que arranque. Los dos programas que yo instalé se puede hacer posteriormente. Yo los hice antes por una cuestión de organización nada más, pero no necesariamente tienen que hacerlo en el primer momento, sino que pueden esperar que... Pero ven, arrancó muchísimo más rápido que la primera vez. Siempre estamos.
Como ven, va bastante bien. Ahora lo que necesitan es conectarse al Play Store y después que se conectan al Play Store, déjenla que se actualice sola todo lo que sea referido al Android mismo, porque si la apuran en ese momento puede ser que tarde muchísimo más porque se cuelga un poco. Después le instalarán todo lo que sea YouTube, el Chrome. Yo tengo acá otra, vamos a pasar un cachito. Acá tengo una que ya está con alguna mínima actualización. Ya le instalé, la velocidad es bastante buena, ya está instalado el YouTube y más o menos con el Swapstream más o menos funciona como la 5, la Lollipop. No es súper rápida, pero es aceptable. Está cargando. Estás contando los segundos hasta que puedas saltar un anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿Qué tal si tuvieras un navegador que realmente responda? Bastante bien. Una vez que arrancó, fue una velocidad aceptable. Ahí está. El dirigente con el que tuvo la charla ya habló de objetivos y lo que necesita acá a fin de año. ¿Y qué objetivo se pone ese mismo dirigente para él mismo? Se va a pagar un sueldo, irse. No, exactamente, se va. A ver, muchacho, acá está claro. Bueno, eso más o menos es todo. Espero que les sirva. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao.